Miguel siempre fue de esos hombres que se creen más grandes que la naturaleza. Un tipo curtido por el sol, con la piel quemada como cuero viejo y unas manos tan duras que podían tronarle el cuello a un ave de un solo chasquido. Cazaba desde morro. Conocía los sonidos del monte como quien reconoce los pasos de su propia madre. Pero ese día no iba tras cualquier veredita. No. Se metía en una parte del bosque donde ni el viento se atrevía a entrar. La fama de la selva prohibida se pasaba entre los más viejos como chisme en velorio. Se hablaba bajito, por si hasta el aire escuchaba. Era una zona cerrada, espesa, con árboles tan viejos que ya ni daban sombra de tanto tiempo. El musgo cubría hasta las piedras y el olor olía a cosa guardada por siglos. Pero a Miguel eso le valía. Necesitaba una buena cacería. Un venado grandecito, un felino, o hasta algo más raro, lo que fuera que se vendiera bien. Sabía que entre más lejos se metiera, más posibilidades tenía de hallar algo valioso. Y el dinero ya apretaba. Su señora andaba quejándose de que ya no había carne decente en la mesa. El hijo mayor necesitaba botas nuevas. Y el silencio del refri ya no sonaba a motor descansando, sino al grito mudo del hambre. Justo donde la vereda se empezaba a cerrar con sombra, ahí estaba el viejo. Sentado en un tronco cubierto de hongos, piel oscura como tierra mojada, cara surcada por arrugas profundas, de esas que cargan más historias de las que cabe en una sola vida. ¿De veras vas a entrar ahí, cazador?, dijo el anciano sin voltearlo a ver. La voz le salió rasposa, como si hubiera fumado bejuco seco toda la vida. Ese monte no es pa' gente como tú. Miguel se detuvo, medio molesto. ¿Y por qué no, viejo? Porque no es tuyo. Y no le gusta que lo invadan. El hombre por fin levantó la mirada. Ojos negros, profundos. Una mirada que parecía ver más allá de la piel. Esa es tierra del Curupira. Miguel soltó una risa corta. ¿El Curupira? ¿Ese de los pies al revés? El mismo. El que hace que los caminos se pierdan, que engaña al viento y cambia el rumbo del sol. Él cuida lo suyo. Y si entras con hambre en los ojos y un arma en la mano, lo va a saber. Y va a ir por ti. Pero no corriendo, ni gritando. Va a llegar despacito, como fiebre que sube en la noche. Te va a alcanzar cuando ya no sepas si estás soñando o despierto. El cazador se ajustó el rifle al hombro, acomodó su sombrero y dio un paso hacia la vereda. Con todo respeto, viejo, yo no creo en esas historias. Si el bosque es tan peligroso, entonces ¿qué haces tú aquí en la orilla? Yo no entro. No más aviso. Y señaló hacia el monte. Pero tú no vas a salir. Miguel resopló y siguió su camino. Cada paso lo tragaba el verde. Detrás de él, el silencio cerraba la vereda como si nunca hubiera existido. Ningún pájaro cantaba. Ninguna hoja se movía. Era como si el bosque hubiera contenido la respiración. Pero Miguel siguió. El orgullo era más grande que el miedo. Y el dinero, más grande que el orgullo. No lo sabía, pero en ese mismo momento, bien profundo en el monte, un par de ojos ardían como brasas entre las sombras. Y los pies, al revés del mundo, ya comenzaban a caminar. La vereda se cerraba detrás de Miguel como una cicatriz que se cierra en la piel. Con cada paso, el bosque parecía más espeso, como si los árboles se inclinaran solo para hacerle más difícil el paso. Las raíces salían del suelo como venas pulsantes, y el aire estaba húmedo, pesado, casi pastoso. Era como respirar dentro de una pesadilla. Miguel se detuvo un instante. Escuchó. Nada. Ni el susurro de las hojas. Ni el zumbido de un insecto. Ni el canto tímido de un ave escondida. Nada. Un silencio absoluto, denso, que le apretaba el cráneo por dentro, como si el mismo sonido tuviera miedo de existir allí. Raro, pensó, con el dedo en el gatillo. Ya había cazado en bosques profundos, sí, pero hasta en los más cerrados, siempre había algún signo de vida. Aquí, ni las hormigas marchaban. El silencio era tan absurdo que Miguel empezó a escuchar su propio corazón, fuerte, acelerado, como si intentara avisarle de algo. Fue entonces que lo vio. Huella. Humanas. En medio del bosque. Al principio pensó que podrían ser de otro cazador. Tal vez un indígena. Tal vez el viejo que le había avisado solo estaba haciendo teatro para proteger su territorio. Pero algo no encajaba. Se agachó para observar mejor. La tierra aún estaba blanda donde los pies habían pisado. El contorno estaba bien marcado, 5 dedos, el talón claramente marcado, todo en su lugar. Pero el problema era la dirección. Las huellas iban al revés. Quienquiera que hubiera dejado esas marcas parecía estar caminando hacia atrás. O con los pies,
girados hacia atrás. Miguel sintió una punzada en la espalda, como si una aguja invisible le hubiera picado la columna. Tragó en seco. Miró hacia el bosque a su alrededor. Nada. Solo el verde espeso, denso, casi opresivo. Siguió adelante. Con cada 30 pasos, más huellas. Siempre al revés. Y extrañamente demasiado cerca unas de otras, como si la criatura, o persona, estuviera caminando en círculos a su alrededor. Pero eso era imposible. Él seguía en línea recta. Usaba la brújula, el sol, la posición del musgo en los árboles. No se estaba perdiendo. Oh sí. Pero el bosque parecía jugar con él. Un árbol que antes estaba a la izquierda ahora estaba a la derecha. Un tronco caído que juraba haber dejado atrás reaparecía más adelante. Y ese sonido, o mejor dicho, la falta de él. El silencio ya no era solo ausencia de ruido. Era un grito mudo. Empezó a sentir. Alguien, o algo, lo observaba. Primero fue solo una sensación. Como si tuviera ojos en la espalda. Luego, un frío en el estómago, que bajaba hasta las rodillas. Cada vez que se detenía, sentía una presencia. Como una respiración cortita justo cerca de la nuca. Pero cuando se giraba, nada. Solo el bosque. Solo el verde. Solo la nada. Por reflejo, Miguel apuntó el fusil entre los árboles. Respiró hondo. Intentó convencerse de que estaba sugestionado. Recordó las palabras del viejo, y se irritó por acordarse. Eso es solo superstición, murmuró entre los dientes. Historia para asustar a los niños. Pero cuando miró al suelo, las huellas estaban otra vez ahí. Más frescas. Más profundas. Y ahora, comenzaban a multiplicarse. 1, 2, 3 veredas, todas al revés. Todas alrededor de él. Miguel giró sobre su propio eje, el sudor resbalando por su cara, aunque no hacía calor. La vegetación se volvía más densa, los árboles más gruesos, y el aire más inmóvil. Ya no sabía si llevaba horas o minutos caminando. El tiempo allí dentro parecía haber perdido toda lógica. Fue cuando lo sintió. Un crujido, leve, detrás de él. Como una hoja seca aplastada. Se giró rápido. El corazón golpeándole el pecho. Nada. Pero el olor cambió. El aire ahora llevaba un leve tufo a madera quemada y cabello chamuscado. Y entonces, un susurro. Venía del medio de los árboles, casi imperceptible, como el viento arrastrando un secreto. Vuelve. Miguel se congeló. La sangre se le heló. El dedo sobre el gatillo temblaba. Fue el viento. Solo el viento, intentó convencer a sí mismo. Pero el viento no habla. Y mucho menos en portugués. Lo estaban siguiendo. O peor, cazando. Y la noche comenzaba a acercarse. La noche cayó como un paño de terciopelo espeso y húmedo sobre el bosque. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad propia. Parecía moverse, respirar, ocupar espacios que antes pertenecían a la cordura. Miguel montó un campamento improvisado en un pequeño claro, donde el dosel del bosque se abría lo suficiente como para dejar escapar un hilito pálido de luz lunar. Encendió el fuego con manos temblorosas, los ojos recorriendo la oscuridad como faros desesperados. El calor de la llama ofrecía un mínimo de confort, pero no alejaba la sensación de que no estaba solo. Se sentó, con la espalda apoyada en un tronco, el fusil a su lado, y por un momento trató de convencerse de que nada de eso era real. ¿Huellas al revés? ¿Árboles moviéndose? ¿Silencio que duele? Tal vez estaba cansado. Deshidratado. Tal vez solo era su mente jugándole malas pasadas. Pero entonces llegaron las risas. Infantiles. Risas leves, juguetonas, como de niños escondidos detrás de los árboles, contando secretos entre sí. Estaban cerca, luego lejos, luego cerca otra vez, como si circularan a su alrededor. ¿Quién está ahí?, gritó Miguel, el eco de su propia voz regresando más apagado de lo que debería. Silencio. Y luego, susurros. Frases desconectadas, en un idioma que no era portugués, pero aún así sonaba familiar. Algo primitivo, ancestral, como un lamento olvidado. Una lengua que no se aprende, pero se reconoce en los huesos. Miguel se levantó de un salto, el fusil en mano. El bosque ahora parecía vibrar. Los árboles respiraban al unísono, como si tuvieran un solo pulmón. Miró la brújula colgada en su cuello. La aguja giraba. Sin parar. Giraba como un trompo loco, ignorando cualquier noción de norte. Era como si el propio magnetismo de la Tierra hubiera dejado de funcionar ahí dentro. Miguel trató de mantener la calma. Guardó el equipo,
Apagó el fuego con prisa y decidió caminar. Es mejor caminar que esperar sentado, murmuró. Solo hasta salir de la zona rara. Mañana vuelvo. Pero el bosque se reía de él. Caminó por 1 hora. Luego 2. Y entonces vio el mismo árbol retorcido, con una rama en forma de gancho. Ya había pasado por ahí 2 veces. Estaba caminando en círculos. Imposible, murmuró, sintiendo el desespero empezar a subir por sus venas como veneno. Seguí en línea recta. Siempre hacia adelante. ¿Cómo puede ser? Fue entonces cuando escuchó. Ya no eran risas. Era un canto. Triste. Como una canción de cuna antigua. Tan dulce que dolía. La voz era femenina, casi maternal, y parecía venir de dentro de la tierra. Nota musical. Ya no regreses, pequeño, la selva te cuida ahora. Nota musical. Miguel se congeló. No conocía la melodía, pero algo en ella le apretaba el pecho. Traía una nostalgia que ni siquiera sabía que tenía. Recuerdos de la infancia surgían como destellos, la mano de su madre en su cabello, un juguete de madera, la sensación de seguridad que no sentía desde hacía décadas. No. Esto es mentira. Esto no es real. Pero los ojos se le llenaron de lágrimas, sin permiso. El canto era un abrazo cálido en medio del terror. Y era exactamente por eso que era peligroso. Porque él quería seguir esa voz. Dejar el fusil. Caminar entre los árboles. Encontrarla. Ver quién cantaba. Tal vez era su madre. Tal vez la abuela. Tal vez. Miguel dio un paso. Y luego se detuvo. Vio algo entre los troncos. Una silueta. Muy alta. Muy delgada. Los brazos demasiado largos. La cabeza levemente inclinada, como si escuchara sus pensamientos. Y en el pecho, el sonido del canto. Como si la voz saliera del cuerpo, y no de la boca. Miguel apuntó el fusil, pero sus brazos pesaban. Sus dedos no respondían. La criatura no se movió. Solo lo observaba, como si esperara. Y entonces susurró, con la misma voz de la canción, dentro de su mente. Ya estás dentro. No hay vuelta atrás. El bosque se curvó a su alrededor, como si engullera su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Y Miguel cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque, por un segundo, tuvo ganas de quedarse. Miguel no sabía si había dormido, desmayado o simplemente sido devorado por el tiempo. El bosque parecía otro. El aire estaba más denso, con un olor dulce y nauseabundo, como si flores marchitas estuvieran exhalando perfume de muerte. La canción había cesado, pero el eco de ella seguía dentro de su cabeza, como un zumbido húmedo en sus oídos. Trataba de seguir lo que creía ser la dirección opuesta a donde había escuchado la voz, pero la selva parecía reorganizarse a su alrededor, como si con cada paso el propio suelo cambiara de lugar. Entonces lo vio. De pie entre 2 árboles gruesos como pilares, a la sombra de una copa cerrada, ahí estaba. El Curupira. La figura era más pequeña de lo que Miguel esperaba, pero infinitamente más imponente. El cuerpo era humanoide, pero las proporciones estaban equivocadas. Los músculos parecían pulsar bajo la piel oscura como corteza de árbol quemada. El cabello, vivo, bailaba como llamas agitadas por un viento que no existía. Y los pies, los pies, estaban volteados hacia atrás, deformando completamente la lógica de su silueta. Pero lo que más lo paralizó fueron los ojos. Rojos. No rojo de sangre. Rojo de brasa. De horno. De infierno. El Curupira lo miró con una sonrisa que era más dientes que labios. Miguel, movido por instinto, levantó el fusil y disparó. El disparo retumbó, rompiendo ramas, asustando a aves que no estaban allí hasta ese momento. La bala atravesó al Curupira como si fuera hecho de humo sólido. Nada. Ninguna reacción física. La criatura solo rió. Pero no una risa humana. Era como el sonido de la madera quebrándose. De huesos triturándose. Y luego, sin previo aviso, desapareció. No corrió. No se convirtió en humo. Desapareció como si hubiera sido editado de la realidad. Miguel cayó de rodillas. El corazón latía fuerte, sin ritmo. El pecho le dolía. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si respirara. Y entonces comenzaron las visiones. Figuras encapuchadas emergían de la selva como sombras líquidas. Todas en silencio, excepto por un susurro constante, bajo, gutural, repetitivo. Un idioma que Miguel nunca había oído, pero que su piel reconocía, porque erizaba cada centímetro de ella. No es posible. Esto no es real. Las figuras circulaban a su alrededor.
No se acercaban, pero tampoco parecían tener prisa. Cada una de ellas llevaba un tipo diferente de máscara colgada en el cuello, hechas de huesos, madera, barro o plumas. Máscaras con bocas abiertas, ojos vacíos, expresiones de sufrimiento. Miguel intentó gritar, pero su voz no salía. Intentó correr, pero los pies estaban pegados al suelo, o al tiempo. Las figuras susurraban más fuerte ahora. Parecía un cántico, una invocación. Los sonidos no salían solo de las bocas, sino de todo el bosque. Y entonces, por una fracción de segundo, Miguel vio algo detrás de las capas, ojos humanos. Gente. O lo que alguna vez fue gente. Piel morena, marcada, algunos con pinturas tribales desvanecidas, otros con cicatrices en espiral. Ojos tristes. No parecían amenazantes, pero tampoco parecían vivos. Una de las figuras levantó el brazo, apuntando directamente hacia Miguel. El susurro cesó. Y entonces todos dijeron, al mismo tiempo, con voces unidas: «No debiste estar aquí». El bosque explotó en un silencio ensordecedor. Miguel perdió los sentidos. Cayó como un saco de piedra al suelo, el cuerpo rígido, los ojos abiertos, mirando el cielo oscuro donde las estrellas parecían huir de él. Cuando Miguel abrió los ojos, estaba tirado en el barro, el rostro pegado a una raíz cubierta de hormigas. Pero no sentía dolor, ni picazón, ni el cuerpo. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio opresivo, antinatural. Ni cigarras, ni hojas al viento. El bosque parecía suspendido en el tiempo, como si estuviera esperando algo. Se levantó tambaleándose, sucio de barro hasta las rodillas. La escopeta ya no estaba con él. Buscó alrededor. Nada. Ni arma, ni mochila, ni rastro. Fue entonces cuando escuchó una risa. No alta, no cercana. Una risa distante, pero clara, infantil, aguda y llena de desdén. Miguel giró la cabeza como un animal acorralado. Nada. De nuevo, la risa. Y luego, un silbido. No venía de un lugar fijo. Parecía rodar alrededor de él, como si el sonido estuviera montado en una bicicleta invisible. Miguel empezó a caminar, luego a correr. Y al correr, tropezó. Pero no era en una raíz o piedra. Era una trampa. Cuerdas hechas de lianas, hábilmente entrelazadas, tiraron de su pierna y lo arrojaron al suelo con violencia. Mientras se debatía, sintió algo crujir bajo su cuerpo. Era madera, esculpida. Cuando logró liberarse de la trampa y arrastrarse lejos, vio. Era una trampa de caza humana, con símbolos dibujados en ella. Patrones circulares. Rostros de animales mezclados con rostros humanos. Y, en el centro, pintado con lo que parecía ser sangre seca, un pie volteado hacia atrás. El símbolo del Curupira. Miguel se estremeció por completo. El bosque ahora era otro. El suelo parecía cubierto por una neblina fina. Árboles que antes estaban llenos de hojas ahora estaban secos, retorcidos. Las ramas se movían como dedos. Y se dio cuenta, ya no había vuelta atrás. Los árboles se habían movido. No había marcas, ni huellas, ni sol. Intentó usar el reloj. Parado. La aguja temblaba. Intentó gritar por ayuda. La selva respondió con un eco de su propio grito, solo que distorsionado. Como si otra voz intentara imitar la suya. Y entonces comenzó el juego. Miguel escuchaba pasos, risas, silbidos. Una voz que lo llamaba por su nombre, pero con un acento infantil, burlón, rompiendo las sílabas como una canción. Miguel, ven Brainca. La primera trampa ilusoria vino con una luz. Una fogata a lo lejos. Alguien hablando. ¿Hay alguien ahí?, preguntó la voz. Miguel corrió hacia allí, el corazón apretado de esperanza. Pero cuando llegó, la fogata se apagó. Y la voz desapareció. Lo que quedó fue un claro vacío. En el centro, una bota. Empapada. Con agujeros de bala. Reconoció esa bota. Pertenecía a Josías, un viejo cazador del pueblo que había desaparecido hace años y todos pensaron que había sido atacado por onzas. Miguel tragó en seco y siguió. Más trampas aparecieron. Una chica llorando. Un olor a comida hecha en leña. El sonido de una radio encendida. Todo mentira. Toda ilusión. Todo parte del juego del guardián. Y entonces lo vio. Un agujero en el suelo. Poco profundo. Rodeado de huesos. Miguel se acercó, con pasos cortos. Sabía que debía correr, pero no podía. Su cuerpo era conducido por la curiosidad del miedo. Allí,
En el fondo del agujero, había restos. Cráneos con agujeros en las sienes. Ropa rasgada. Una cantimplora con el nombre E. Lima grabado con cuchillo, otro cazador desaparecido. Colgada en una rama encima de la tumba improvisada, una cabeza reseca por el paso del tiempo. Los ojos aún estaban allí, mirando a Miguel como si pidieran ser olvidados. Fue en ese momento que el pánico reemplazó al miedo. Miguel corrió. Sin dirección. Sin lógica. Corría como un animal herido. Y el bosque reía. A cada paso, caía en más trampas. Charcos de barro que chupaban sus pies. Ramas que se enrollaban en su pierna. Risas que estallaban desde dentro de los troncos, como si los propios cedros se burlaran de él. Hasta que tropezó con un cuerpo. Pero este era reciente. Aún estaba blando. Hinchado. Moscas zumbando alrededor. Era un hombre joven. Debía haber desaparecido hacía poco tiempo. Tatuajes en los brazos. Un anillo en el dedo. La mandíbula rota. En el pecho, clavado con una lanza de madera tallada, colgaba un aviso hecho con hojas cocidas. El curupira no mata. El que se pierde, se mata intentando volver. Miguel cayó de rodillas, jadeando. Ya no había reglas. El tiempo no pasaba. El sol no salía. La salida no existía. Y lo entendió. El curupira no era solo protector del bosque. Era el guardián de un laberinto vivo. Un espíritu antiguo que no expulsaba a los invasores, los volvía locos hasta que se convirtieran en parte de la selva, como huesos blancos bajo hojas muertas. El juego había comenzado. Y Miguel seguía jugando. Miguel ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí. ¿Horas? ¿Días? El hambre devoraba su estómago como termitas en madera podrida. La sed lo hacía babear al ver incluso los charcos fangosos. Pero algo dentro de él, quizás instinto, quizás el mismo terror, lo impedía beber, comer o dormir. Porque sabía, la selva estaba viva, y todo allí era una trampa. La niebla flotaba ahora como un velo constante. La luz filtrada entre los árboles parecía siempre el mismo tono pálido, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Los sonidos eran ecos distorsionados de voces, llantos y risas infantiles. Nada tenía lógica. Nada era confiable. Y entonces, en un claro, lo vio. Docenas de sombras estaban allí. Humanas, pero no vivas. Figuras sin rostro. Cuerpos encorvados. Algunos aún sostenían herramientas de caza, como si hubieran quedado congelados en el tiempo, en el momento exacto de la muerte. Otros temblaban, como si sintieran frío, aunque el bosque estaba húmedo y sofocante. Miguel cayó de rodillas. No hablaban, pero lo miraban. Sabía quiénes eran. Cazadores. Madereros. Gente del pueblo. Hombres que, como él, creían que la selva era un territorio para dominar. Todos estaban allí. Y todos esperaban algo. El silbido sonó nuevamente, más cerca ahora. Y apareció, saliendo de detrás de un árbol, caminando con los pies hacia atrás, ojos como carbones encendidos, cabellos de fuego que no quemaban. El curupira. Pero esta vez, no estaba jugando. Su expresión era grave. Y al acercarse, no se burlaba. No corría. Solo lo miraba con ojos intensos y antiguos. Has visto demasiado, hombre. Ahora necesitas entender. La voz no salió de su boca. Sonó dentro de la cabeza de Miguel, como un pensamiento invasor. El curupira levantó la mano. Un gesto simple. Y todo alrededor comenzó a transformarse. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. El suelo se abrió, no en una grieta o agujero, sino en memoria. Miguel vio, como si estuviera observando desde fuera de su propio cuerpo, escenas de sí mismo. El niño, aprendiendo de su padre a montar trampas. Luego, adolescente, abatía un venado con un tiro certero y posaba para la foto con el trofeo. Después, ya hombre, vendía piel de onza a un extraño que le pagó en $. Ustedes no cazan por necesidad. Cazan por orgullo. Por vanidad. Por la idea de que la selva debe ceder. Dijo el curupira. Miguel intentaba hablar, pero la garganta estaba seca. Ninguna palabra salía. La selva no olvida. Ella observa. Ella guarda. Y cuando llega el momento, cobra. El suelo tembló. Los árboles a su alrededor se retorcieron. Y del medio de la tierra, brotaron manos. Manos delgadas, largas, pálidas como huesos secos. Venían de los caídos. De los olvidados. De los malditos. Los espíritus de los muertos estaban allí, pero no estaban en paz. Tenían hambre.
Pero no de comida. Hambre de justicia. Hambre de sacrificio. Ellos no te quieren muerto, Miguel. Quieren algo más difícil. Quieren un pedazo de tu alma. Miguel cayó de espaldas, ahogándose con su propia saliva. El curupira se agachó frente a él, ojos ahora tristes. Para salir de aquí, necesitas dar algo a cambio. Algo que no se puede recuperar. ¿Qué? Consiguió susurrar. El curupira no respondió. Solo señaló su propio pecho. Memoria. Nombre. Pasado. Y luego completó, frío. La única salida es olvidar quién eres. Convertirte en parte de la selva. Un espíritu que vigila, que protege. Como los demás. Como yo fui un día. La revelación cayó como una piedra sobre su cabeza. El curupira había sido humano. Y ahora le ofrecía a Miguel el mismo destino, vivir eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos, como un guardián de lo que quedó. Rechazas. Y te conviertes en comida para los demás, dijo, señalando las sombras que ahora se acercaban lentamente, con los brazos extendidos. Miguel cerró los ojos. ¿Podría aceptar? Olvidar el nombre de su madre, el olor de la infancia, el rostro de la mujer que lo esperaba en el pueblo. Toda su vida, borrada. Pero, ¿sería eso mejor que ser destrozado, alma, por los hambrientos de la selva? Silencio. Abrió los ojos. El curupira extendió la mano. Miguel lloraba, pero extendió la suya. Toque. Y el mundo se apagó. La madrugada cayó como un manto espeso, y la selva parecía más viva que nunca. No en el sentido acogedor, sino como una criatura hambrienta que acababa de despertar con el olor de sangre fresca en el aire. Miguel, tembloroso, con los ojos bien abiertos y los labios secos, arrastraba su cuerpo herido entre las raíces y sombras, tratando de escapar de un destino que ya sabía que era inevitable. Detrás de él, el sonido de ramas quebrándose sin que nadie las tocara. Un susurro que no venía de ninguna garganta. Un olor a quemado que parecía salir de la misma tierra. El curupira no caminaba, simplemente estaba. Siempre. Delante, detrás, a un lado. El ruido invertido de sus pasos resonaba como una advertencia profana. No corras, no reces, no implores. El bosque ya decidió. Miguel llegó a una pequeña pendiente cubierta de enredaderas y hojas húmedas. Jadeante, se apoyó en un árbol grueso, intentando recuperar el aliento, intentando entender si aquello aún era real o si su espíritu ya se había desprendido y vagaba atrapado entre mundos. Fue entonces cuando el bosque susurró de nuevo. Pero esta vez, no eran voces. Eran risas. Risas infantiles. Agudas. Descompasadas. Como si niños invisibles jugasen al escondite alrededor de un cadáver. Fue ahí cuando lo vio. Un claro. En el centro, el viejo altar de piedras cubierto de musgo y huesos, bañada por una luz fría que parecía venir del mismo cielo, pero no había luna. Alrededor, los espíritus. Muchos. Todos los que vio antes y más. Formas humanas sin ojos, con bocas abiertas en eterno grito, torsos cubiertos de plumas y barro, pies de animales, manos con garras. Espíritus de cazadores antiguos. De invasores. De profanadores. Todos allí. Observando. Esperando. Y en el centro del claro, el curupira. Lo miró a Miguel con una sonrisa de lado, como un depredador que saborea el último momento antes del golpe. «Todavía no entiendes, ¿verdad, cabra?», dijo, con esa voz rasposa que parecía nacer del interior de la tierra. El bosque no da segundas oportunidades. Solo colecciona historias y almas. Miguel intentó hablar. Intentar decir que no era como los demás, que no sabía, que no lo merecía, pero su boca se movía sin sonido. Su cuerpo pesaba. El bosque parecía haber absorbido hasta su último átomo de fuerza. El curupira se acercó, sus pies torcidos dejando marcas invertidas en el suelo empapado. Extendió una mano corta y nudosa y la colocó en el pecho de Miguel. «Ahora vas a entender lo que es ser recordado por la selva». Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que tragaba incluso el sonido del viento. Un silencio que hacía doler los oídos, como si el mundo hubiera sido engullido por sí mismo. Miguel cayó de rodillas. Sus ojos se fueron. El bosque gritó. Pero no un grito normal, un grito que parecía venir de todos los árboles, de todos los animales, de todos los muertos y vivos. El grito de Miguel. Se extendió por la selva como una tormenta. Pero nadie jamás lo escuchó. No fuera del bosque. Porque allí, los gritos no escapan. Se transforman en raíces. Se convierten en enredaderas. En sombras. En advertencias. Días después,
El pueblo en el borde de la selva comentó sobre un extraño sonido proveniente de lo profundo del bosque. Un viejo cazador dijo haber sentido un escalofrío en su espina dorsal y juró que el bosque olía a quemado y carne cruda. Nadie fue a verificar. Nadie nunca irá. ¿Y el Curupira? Volvió a reír. Bajo. Contenida. Como quien espera la próxima alma curiosa. La próxima promesa de caza. El bosque durmió otra vez. Pero solo hasta el próximo paso en falso. Porque nunca olvida. Nunca perdona. Y nunca está vacío.